¿Qué tal? Bienvenidos historiadores a Historia Universal Contemporánea. Y en este tutorial abordaremos uno de los temas que le ha dado más al mundo como herencia de derechos humanos, como herencia de lucha al mundo, como un ejemplo de levantamiento hacia los malos gobiernos y por la lucha de los derechos del mismo ciudadano. Y efectivamente me refiero a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa debemos de abordarlo como uno de los fenómenos de la Edad Moderna, ¿sí? Puesto que se desarrolló entre 1789 a 1799, 10 años de lucha, donde las ideas ilustradas van a jugar un papel esencial, como lo hicieron la ilustración, ¿sí? Las ideas de la ilustración, así como motivaron a la independencia de las 13 colonias y a la independencia también de todo el continente americano. Así de fuerte, las ideas ilustradas también van a llegar a modificar todo un pueblo. En este caso, no por la búsqueda de su independencia, porque sea dominado por alguna potencia, sino que el mismo pueblo tomará las ideas de la ilustración por su propio bien para luchar contra un gobierno que lo ha estado maltratando, explotando y sacándole todo lo que tiene para levantarse y buscar una nueva forma de gobierno que realmente les sirva a ellos. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar entendiendo cómo era la sociedad, cómo estaba dividida la sociedad del antiguo régimen. ¿A qué le vamos a conocer el antiguo régimen? El antiguo régimen lo vamos a llamar a los gobiernos monárquicos que se van a dar hasta muy entrados 1800. Y así como vemos el caso de Francia, ¿sí? Así como vamos a ver ahorita cómo estaba dividida la población, y así como estaba Francia, así prácticamente estaban todos los pueblos europeos o todo el mundo, bajo el dominio de un poder absolutista que era el rey, donde el rey no había nada que lo controlase, no había un documento o ley o inclusive un parlamento que le dijera, epa, eso no lo puedes hacer. No, aquí estamos hablando de monarquías absolutistas. Así que estas sociedades del antiguo régimen eran compuestas de la siguiente forma. Aquí podemos ver una pirámide, si supiese dibujar, pondría yo aquí que en la cúspide de la pirámide obviamente se encuentra el rey, ¿sí? Y debajo del rey existen los más allegados al rey, que en este caso va a ser la nobleza, los que tienen títulos nobiliarios, la familia del rey, o los queridos del rey, los que son han sido nombrados por el rey porque han hecho algo o bueno para el mismo rey o para el país, o porque son herencias de las familias más antiguas y que han acumulado pues poder a lo largo de cientos de años. Y del otro lado tenemos a la iglesia, al clero. Estos dos grupos van a ser, digamos, los consentidos del rey y son los grupos que van a tener el mayor nivel de privilegios, incluidos, por ejemplo, el no pago de impuestos. Así que si tuviese yo que dar un porcentaje, ¿sí? De todo esto, les recuerdo, es Francia, ¿sí? Si tuviese que dar porcentajes, digamos que el 2% de la población y el 3% de la población, es decir, poco más de un 5% de la población, eran los privilegiados, los consentidos del rey. Tenían privilegios, tenían muchísimos derechos y algo muy importante que era el no pago de impuestos. Derechos como poder tener las tierras que quisieran sin necesidad de pagar un impuesto sobre la renta sobre ello. Eh, uh, Privilegios como ser parte de la corte del rey,
y ser escuchado de alguna forma, ¿sí? Así que en este caso ser parte de la nobleza o ser parte del clero era tener el mundo, si no a tus manos, por lo menos tener o beneficiarte del rey. ¿Mm? Ahora, si ustedes observan, tan solo representa un 5% y me atrevo a decir que es demasiado. ¿Qué pasa con el otro 95% de la población? El otro 95% de la población es todos los demás, ¿sí? A esto entonces lo vamos a conocer como los tres estados. Podríamos decir, ¿sí? Podríamos decir que la nobleza y el clero son el primer y el segundo estado. Mientras que el 95% de la población representan lo que se le llamó el tercer estado o también conocido como el estado llano. ¿Por quién está conformado este estado llano? Bueno, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, campesinos, agricultores, comerciantes, ¿sí? Artesanos, artesanos de toda clase ¿cómo se dice esto? Artesanos de toda clase de oficio o de material. Es decir, todo el pueblo, lo demás. Así que entonces, la sociedad francesa se dividía entonces en tres estados, ¿sí? Así se le conocía a este régimen de la antigüedad. Se dividía en tres estados. El primer estado, la nobleza; segundo estado, el clero; y el tercer estado, el estado llano, el pueblo en general. Ahora, hay que recalcar en este caso algo muy importante. En el tercer estado se encontraban también la burguesía. Yo les mencioné comerciantes. Por lo regular, los comerciantes eran los que tenían más dinero, porque recuerden que en esos tiempos la burguesía llegó a acumular bastantes cantidades de dinero por el negocio a que se dedicaban. El poder producir artículos que los va a vender va a ser un negocio bastante lucrativo por esos tiempos, a diferencia de un campesino o a diferencia de un artesano, que realmente ellos trabajan demasiado y muchas veces ganan muy poco. Así que si en el tercer estado, ¿sí? Que son, les digo, el 95% de la población, tuviésemos que hacer división, ¿sí? División de clases sociales, pues diríamos que en la cúspide del tercer estado se encontrarían los burgueses, ¿sí? Una pequeña parte que tienen mucho dinero y vienen los campesinos y todos los demás. Ahora, aunque tuvieses todo el dinero del mundo como burgués, ¿sí? Ibas a seguir siendo del estado llano, ¿sí? Ibas a seguir siendo parte del tercer estado. En esos momentos no era como actualmente dividimos las clases sociales. Actualmente en México y en todo el mundo prácticamente, la sociedad está estratificada, ¿sí? Está dividida en clases sociales, dependiendo el nivel de dinero que se tiene, ¿sí? Y esto creo que se lo podemos agradecer a la Revolución Francesa. No es que sea un buen sistema, tampoco el actual es un buen sistema, pero por lo menos cambiaron las cosas. ¿En qué sentido? En que después de la Revolución Francesa cambiaron las cosas. ¿En qué sentido? En que el tercer estado, antes, ¿sí? Por mucho dinero que tuviese, no iba a poder llegar a ser parte de esa nobleza, ¿sí? Su dinero no le iba a ayudar a conseguir un título nobiliario o beneficios, ¿sí? Y tampoco, o puede ser que el clero, que convirtiéndose en sacerdote, pudiese conseguir algunos privilegios, pero pues tenías que renunciar a muchísimas cosas. Ahora, ¿cuál era el problema con todo esto? ¿Cuál es el problema con que se dividiera la sociedad únicamente en tres estados, primero, segundo y tercero? En que el tercer estado, el que llamamos el estado llano, realmente se llevaba lo más feo del país: el pago excesivo de impuestos,
pagaban muchísimos impuestos y que a cambio de ese dinero que pagaban a su rey, ¿sí? Pues la verdad es de que no obtenían nada a cambio. Actualmente nosotros, al pagar nuestros impuestos como mexicanos, como ciudadanos, ¿sí?, de este país, nuestros impuestos nos dan el derecho, el privilegio de levantar nuestra voz, de votar en elecciones, elegir a quién queremos que nos gobierne en los siguientes 6 años, en cuanto a nuestro estado, en cuanto a nuestro país. Elegimos a nuestros gobernantes, también tenemos derecho a elegir a nuestros diputados e ir a hablar a nuestros diputados y decirles, ¿sabes qué, diputado? Tú que me representas, quiero que hables sobre esto en la Cámara de Diputados, o quiero que se apruebe una ley que me ayude, por ejemplo, a que, por ejemplo, pueda poner mi negocio y que me beneficie en el sentido de que pueda abrir, no sé, a las 7 de la mañana y cerrar a las 10, no sé. Es un ejemplo burdo, ¿sí? Pero en teoría, nosotros actualmente, como pagamos impuestos, tenemos en recompensa el que somos escuchados y que, que tenemos el derecho a votar y que si algo no nos parece podemos ejercer nuestra fuerza, ¿sí? Sin embargo, en esos tiempos del antiguo régimen, ellos, el tercer estado, pagaba, prácticamente mantenía a la nobleza y al clero. No, no prácticamente, no. De hecho, es un error. De hecho, los impuestos del tercer estado mantenían al rey, a la nobleza y al clero. ¿Y a cambio qué recibían? Nada. No tenían representación, no eran escuchados, no tenían voz y estaban totalmente desprotegidos. Porque recuerden que nos encontramos en este momento en una monarquía absolutista, que si decía el rey, se acaban tus derechos, se acabaron y no tienes derecho a decir que no. ¿Sí? Simplemente en este momento, el tercer estado, llámense los campesinos, los artesanos, los comerciantes, todo el pueblo en general, eran vistos como, si no como esclavos, sí como sirvientes, que por derecho divino debían de servir esas personas al rey, pagar sus impuestos, darlo todo, pelear en las batallas del rey, a cambio de nada. Mientras que estos no pagaban nada de impuestos, todo la carga del país estaba en los hombros del tercer estado, del estado llano, ¿sí? Sin embargo, esto va a cambiar. Si ustedes observan la fecha, estamos ya en el siglo de las luces, estamos por terminar, de hecho, el siglo de las luces. Así que tenemos ya las ideas ilustradas que vienen con todo contra la monarquía y contra la iglesia, ¿sí? Y que de hecho en sus libros, y ya recordarán los Cuatro Fantásticos, Rousseau, Montesquieu, Locke, inclusive Hobbes, hablan de que el pueblo es el quien debe de tener el poder y que por lo tanto ellos deberían de elegir sus propios gobernantes y poner en lugar de una monarquía una república. Así que estas ideas ilustradas que se generaron durante todo el siglo 1700 ya empezaron a leerse en el tercer estado. Así que aquí, por decirlo de alguna manera, aquí va a estallar una bomba. ¿Cuándo? Sepa Dios. Pero desde que las ideas ilustradas están llenando Francia, aquí seguramente va a estallar una bomba, ¿sí? Y es verdad. ¿Por qué? Porque el Estado llano empieza a leer las ideas ilustradas diciendo que es que ya leíste lo que dijo Rousseau, que tenemos derechos, que si somos parte del pueblo, nosotros somos los que deberíamos de votar, de elegir a nuestro gobierno, de alzar la voz, de tener derechos humanos y derechos también ciudadanos. Que mi vida vale, que tengo derecho a un nombre, que tengo derecho a una propiedad y que el rey no es impuesto por Dios, que de hecho el rey debería de trabajar para nosotros. ¿Por qué? Porque es el gobierno.
debería de protegernos y no al revés. Así que entonces el tercer estado empieza a tener ideas bastante interesantes y esto al final de cuentas va a estallar en lo que conoceremos como la Revolución Francesa, en donde el tercer estado, cansado de todos los abusos que tiene por parte de, el rey y de la iglesia, de alguna forma, van a luchar en contra de esa forma de gobierno y tratar de imponer lo que ellos consideraban que sería la mejor opción, un sistema republicano. Ahora, todo esto se agrava, todo esto se va a agravar porque, ya recuerdan, si no lo sabían, ¿sí? Francia e Inglaterra siempre se han llevado mal, ¿sí? En mi pueblo los apodarían de alguna forma que no lo voy a decir en el video, pero Francia siempre ha tenido problemas con Inglaterra. Así que, ¿sí? Esa es la bandera francesa por si se lo preguntaban, ¿sí? Así que eh, uh, han tenido mucha historia de peleas, como la Guerra de los 100 años, siempre disputas por territorios o por ver quién es más potente, más poderoso. Y esta no va a ser la excepción. Resulta que en el continente americano, para el año de 1700, para el año de 1776, ¿sí? Para este año, resulta que Francia se entera que Inglaterra tiene problemas con unas colonias. Acuérdense que el continente americano para esas fechas, todavía todo el continente americano era colonia de algún país europeo, llámese España, Inglaterra, Francia o Países Bajos. En este sentido, en 1776, las colonias inglesas, lo que hoy conocemos como Estados Unidos, va a luchar por su independencia. Y entonces, ¿sí? La independencia de las 13 colonias va a ser un problema para Inglaterra. Y Francia va a empezar a reírse, jo, 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 jo. Y no solamente a reírse, sino que de hecho, ¿sí? Sino que de hecho, Francia secretamente, ¿sí? Va a empezar a apoyar el movimiento. Es decir, va a apoyar a que estas 13 colonias se independicen de Inglaterra. ¿Con qué fin? Simple y llanamente con el fin de que le den en la torre a Inglaterra y eso a Francia le viene bien. Pero ¿cómo va a apoyar Francia a las 13 colonias? Enviando dinero, enviando tropas, enviando ejército, ¿sí? Para que esas 13 colonias puedan independizarse de Inglaterra. Lo cual, esto hizo que los impuestos, si ya eran elevados, los impuestos aumentaran aún más. Obviamente esos impuestos no los iba a pagar ni el rey, ni la nobleza, ni el clero, sino que estos impuestos, ¿sí? Que iban a servir para que la independencia se diera de las 13 colonias, ¿sí? Esos impuestos los iba a pagar el Estado llano. Entonces, constantemente, lejos de que su gobierno, el rey, gobernase para su pueblo, no, al contrario. De hecho, cada año salían nuevos impuestos, nuevas cosas que pagar y el pueblo tenía que aceptar sin chistar. Y el pueblo cada día, cada año era más pobre, ¿sí? Ahora, un brevario cultural. En estos años, quien está gobernando o el rey que está a la cabeza, en este caso de Francia, es Luis XVI, casado con su esposa María Antonieta, ¿sí? Esa pareja bastante icónica de la historia francesa. Inclusive se cuenta que se aumentaban los impuestos al pueblo francés para construir los teatros en donde la esposa del rey, María Antonieta, quería actuar. Ella tenía complejo de artista, ella quería ser una gran actriz del teatro. Así que convenció a su esposo el rey para que le construyese fabulosos teatros donde ella pudiese ir a actuar las grandes novelas que a ella le gustaban. Pero ¿de dónde salía el dinero también para la construcción de sus palacios? Efectivamente de los impuestos del tercer estado. Un día,
Sí, un día que algún periodista, que algunas personas le preguntaron o le dijeron a María Antonieta, bueno, que no sientes vergüenza de que tú estás actuando en teatros y vives en Versalles, en palacios, comes de todo, ¿no te da vergüenza que tu pueblo ni siquiera tiene pan para comer? Ella respondió, ah, ¿no tienen pan? Pues que coman pastel. Así era la sociedad, el antiguo régimen de esos tiempos de las monarquías absolutistas. Una monarquía desinteresada que le valía realmente si tenían para comer o no y que explotaban cada que podían a su pueblo. Pero esto no va a durar mucho, porque la ilustración, las ideas ilustradas, el enciclopedismo viene en camino y el pueblo no va a aguantar mucho más. En el siguiente video, porque este está dividido en dos partes, vamos a observar las etapas de la Revolución Francesa, los documentos que van a emanar, que van a salir de la Revolución Francesa y que de alguna forma la Revolución Francesa también nos va a beneficiar muchísimo, por ejemplo, a las colonias americanas, porque también la Revolución Francesa va a ser como una motivación de que otra forma de gobierno es posible, de que el pueblo puede rebelarse contra su gobierno y conseguir su independencia. Así que entonces vamos a ver en el siguiente video que la Revolución Francesa es, podríamos decir que el primer movimiento social que pone en práctica las ideas de la ilustración. Hasta ese momento la ilustración solamente estaba en los libros, pero son los franceses los que la ponen ya a prueba. Esperen un segundo, viene el segundo video.